las historias. ¿Qué opinas? ¿Las historias cambian a las personas y las personas cambian al mundo? Sí, ¿no? Mira, la verdad que tengo la gran suerte de poder trabajar de esto que me encanta, que fue hace 3 o 4 años atrás que me di cuenta que era lo que quería hacer. Y desde mi experiencia te puedo decir que es cierto lo que vos decís. Las historias inspiran algo en las personas, que eso los lleva a actuar de manera diferente. Pero ¿qué pasa? Para que esa inspiración suceda, muchas veces es necesario que cada uno de nosotros primero identifique y reconozca cuáles son las historias que tiene para contar. Esas historias que marcaron una diferencia en su vida, que fueron un hito, que les trajo algún aprendizaje en particular. Y una vez que tienen eso, poder transmitirla. Y el tema es que algunas personas tienen una capacidad innata para contar cosas. Es increíble. Qué sé yo, yo creo que nuestros abuelos eran narradores, narradoras innatos, o sea, tenían esto de poder, de la transmisión oral, ¿no? De contar, y bueno, yo me acuerdo de mi abuela, se pasaba toda una tarde contando un montón de historias, y le ponía un énfasis a lo que contaba, y te lo contaba de forma graciosa, y no sé, te lo contaba con emoción, y era un placer escucharla. Creo que con el tiempo, con la era digital, que trajo obviamente muchas cosas buenas, hay algunas cositas que se fueron dejando de lado, no en todo el mundo. Yo creo que hay personas, lo sigo sosteniendo, que hay personas que todavía lo tienen, pero esto de contar las historias de manera que atrape, que inspire, de alguna manera se fue quedando de lado. Entonces, eso también creo que es algo importante a tener en cuenta a la hora de contar, de comunicar. ¿Cómo comunico para que la otra persona quede, metafóricamente hablando, presa de mi atención? ¿Cómo comunico para que la otra persona me siga prestando atención? ¿Cómo comunico para inspirar algo en la otra persona? Si ocupo un puesto de liderazgo, si soy jefe en algo, ¿cómo comunico para inspirar, para motivar? ¿Sí? Y cualquier historia que tenga algo para contar, si está bien contada, va a generar algo en la otra persona, eso es seguro. Qué bueno, o sea, qué bueno todo lo que traes, porque las historias a mí me apasionan, de hecho, no por nada, también me gusta lo que haces y me apasiona lo que haces porque eh, ser escritora me lleva a observar mucho las historias y el nivel de impacto y al transformarme en emprendedora, darme cuenta que soy Claro. emprendedora y el año pasado hice un curso de modelos de negocios donde uno de los módulos más importantes eran cómo contar tu historia, o sea, cómo Claro. contar tu historia de lo que ese producto o ese servicio que querés vender o que querés ofrecer al mundo es útil para el otro, porque hoy en día los seres humanos queremos conectar con la historia que hay detrás de un servicio o de un producto. Entonces, no tan solo viene la historia desde la familia, la comunidad, sino también hoy el mundo se está transformando a través de la relevancia que empezaron a tener las experiencias nuestras en la vida de los otros y esto que vemos siempre desde el taller que también hice con vos y siempre el método TED, que es el que usás, siempre está en primer lugar porque ayuda a contar historias efectivas que impactan y que pueden llegar a transformar la percepción de una persona, eso, el sentido de su realidad, y a través de eso puede llegar a lograr una transformación de su vida si obviamente se determina a lograrlo. Claro. Entonces, Bueno, sí. sí, bueno, entonces lo que decías de que te pasabas escuchando las historias de tu abuela y te impactaba, bueno, a mí me pasaba con mi abuelo también, y no todos en mi familia contaban historias, pero siempre todos, o sea, de esa forma, ¿no? Quizás mi Claro. abuelo siempre estaba contando historias, pero mi mamá, todos también tenían sus historias. Había como diferentes roles al contar la historia. También es importante que yo me doy cuenta desde qué lugar estamos contando la historia, ¿no? O sea, desde qué lugar vas a empezar a narrar la historia. Y antes de continuar voy a saludar a Lili, que se conectó por acá.
y nos dice, en la antigüedad muchos relatos se transmitieron a través de la tradición oral. Tal Claro. cual, Lili, sí, sí, sí. Bueno, también Sebe Marlos, Luminoso y Poderoso Día, Ale Cuyano, Caro Rivera, Morena, 2006, Umi Flores, Luminoso y Poderoso Día. ¿A qué se llama el método TED? Bueno, acá tenemos una experta que se dedica al método TED, así que se lo dejo a la experta que nos cuente un poquito de qué se trata el método TED. El método TED, Lili, bueno, y para quienes estén escuchando, es una metodología que se utiliza para dar charlas. Tiene ciertas características. TED viene de las siglas de Tecnología, Entretenimiento y Diseño. Tiene ciertas características que son justamente las que hacen de este modelo que sea altamente efectivo. Dentro de esas características te podría decir, bueno, que tiene un tiempo acotado, que están contadas en la primera persona, justamente por eso es que hablamos de contar la historia desde la persona. Otra de las características es que se considera que son ideas que valen la pena difundir, y cuando decimos ideas que valen la pena difundir pueden ser cualquier tipo de descubrimiento, de darte cuenta de un insight tuyo que vos tuviste ante una determinada situación de tu vida, como por ejemplo, ¿a qué voy? Puede que sea algo que esté relacionado con las ciencias, con habilidades blandas, algo que venga del mundo académico, y también puede ser algo, no sé, ¿cómo te diste cuenta de que tu vocación era, no sé, tejer, por ejemplo? Porque ese insight es tuyo y quizás eso del darte cuenta de tu vocación puede servir a otra persona que está también en la misma búsqueda. Quizás no lo sepa, o sí, pero eso ya puede inspirar en la otra persona estas ganas de explorar algo nuevo. Y otra de las características que tiene es que son de alto impacto. Son de alto impacto porque justamente al estar contadas desde la experiencia del orador, son tan genuinas que la otra persona va a empatizar. Eso es lo que tiene este tipo de modelo. Al hablar desde nuestra experiencia, la persona que nos está escuchando puede notar esa autenticidad en el orador y se puede sentir identificado en algunos aspectos como en otros que quizás no. Pero lo más importante es que la persona que nos escuche note que nosotros estamos hablando desde nuestra verdad, desde nuestra verdadera esencia. Eso es lo que tiene el modelo de las charlas TED, es alentar a que la persona cuente esa historia que le significó un gran aprendizaje en su vida. De eso se trata. Tal cual, tal cual. Y es algo que creo que yo lo descubrí de una manera muy profunda e impactante. Sí. Bueno, me cambió muchísimo estar dentro de una conferencia TED y la verdad que no sabía lo que era y creo que era el primer año que empezábamos a estar juntos o el segundo, me cuenta un poco que él iba a ir a un evento TED y me dice, me contaba y me entusiasmó, o sea, yo estaba escribiendo mi libro, digo, wow, eso es para mí oro puro, porque aprendo muchísimo cada vez que alguien cuenta una historia, sobre todo del método TED, porque si hay algo que tienen las charlas TED, de hecho si después googlean en YouTube, ponen charlas TED, van a encontrar un montón de charlas y como dicen, no, son de alto impacto porque todas rasgan la historia personal del orador, pero nos dejan una perlita que nos ayuda a resolver un problema. Nos dejan una solución para un X problema o nos impulsan a resolver un problema o nos inspiran a dar una transformación. Y ese es el alto impacto de una historia bien contada desde la experiencia. Y esto fue como, wow, quiero estar ahí cuando me contaba esto y dije, bueno, ¿cómo hago para estar? Y ya faltaba como una semana. Y me dice, no, tenés que mandar un correo, fíjate si todavía tenés tiempo de anotarte, porque eso es como por muchos tiempos, estás como 3 meses en un programa de que te mandan, de que te aceptan, de que sí, de que no, aparte tenés que elegir un día. Y en ese momento no había COVID, entonces el auditorio en Tecnópolis tremendamente lleno cuando llegué. Pero fue toda una odisea estar ahí porque tuve que mandar un mail, esperar que me aceptaran
y después elegir un día, y después me mandaron un mail que me iban a contestar cuando vieran si tenían espacio para que yo pudiera estar ese día. Claro. Yo estaba, sí, quiero estar. Y eran 3 días, me acuerdo, de charlas súper impactantes en las que después elegí en qué hora ir, y fuimos, y de ahí tuve esta visión de que algún día voy a estar en esa plataforma contando mi historia con todo lo que es la ingeniería del ser humano. Y bueno, y ahí después también te contaba de que sí, quiero estar ahí, o sea, y no es que quiero estar ahí, sí, simplemente porque quiero estar ahí. Me acuerdo que un día me mandaste también, prima, inscribirte acá para que estés, y también ese video para estar, para participar, para ver si salía seleccionada, pero ya había cambiado, todos los años cambia el formato del tipo de oradores que buscan. Así que yo ya no era en ese momento un tipo de orador que ellos estaban buscando. Así que en algún momento voy a entrar en una convocatoria en la cual mi perfil esté así. Bueno, creo que está bueno esto que vos traes en el sentido, me parece importante compartirles que por lo menos lo que es TED es como, por ejemplo, una institución o alguna comunidad puede pedir la licencia. En este caso, una de las más conocidas es TED por Río de la Plata, TEDx Río de la Plata, que es uno de los más grandes, si no me equivoco, es el evento más grande de Latinoamérica. Sí. Y de ahí por ejemplo, después tenés, cada municipio también puede tener su propio evento TED, las escuelas también pueden solicitar la licencia, y yo creo que los oradores esto que vos decís, le van poniendo una línea como de elección de acuerdo a las necesidades que vayan detectando la comisión que está organizando el evento. Quizás no precisamente desde TEDx Río de la Plata, quizás pues, no sé, se pueden presentar a otros. A eso Claro. es lo que voy. Bueno, qué bueno lo que estás, qué bueno lo que estás ahora compartiendo, porque eso es muy importante tenerlo en cuenta, cosa que yo en ese momento no lo tuve en cuenta, ¿entendés? Claro. Porque, o sea, yo fui al evento internacional, donde de verdad se mueve una energía. Claro. Wow. Y fui al último, y en el último quedé así, o sea, salí totalmente encantada y fascinada, y con toda la convicción de que algún día voy a estar en ese lugar contando la historia y la transformación de todo lo que conlleva ingeniería del ser humano. Entonces, es como también tener otra posibilidad, abrir ese abanico de posibilidades. Las posibilidades son infinitas, y hay otras plataformas justamente para conectar y concursar, si hay concursos, si tenemos una historia potente, y si necesitan una entrenadora, ahí tienen a Noé, que hace todo juntando 2 perlas de la transformación, que son el camino del héroe con el método TED. El método TED, sí. Si querés aprender a contar tu historia, conectar con tu historia, porque es todo un reto conectar primero con tu historia. Eso creo que es la parte más movilizadora. Y por qué también puse en el título, si bien ahora no van a ver el título, pasaron cosas. Pasaron cosas, y en ese pasaron cosas, se perdió un super título, que puse el hashtag de emprendedores hoy, y seguido a eso, las historias cambian a las personas y las personas cambian al mundo. Porque vengo haciendo cursos de modelos de negocios, y ¿qué sabe? O sea, ¿y qué es lo que termina siendo, digamos, la plataforma donde vas a aplicar todo lo que es la filosofía de tu modelo de negocios, la táctica de tu modelo de negocios y la estrategia? O sea, y es, la verdad que es muchísimo lo que hay que estudiar. Y ahora estoy en otro modelo de negocios donde, ¿saben qué? También lo más importante, donde se va a trabajar todo, es la filosofía, que en la filosofía de tu modelo de negocios, si no está bien fundada con unos potentes valores que sean fáciles de comunicar, justamente no llegamos a conectar con nuestro cliente para el tipo de servicio o producto que estamos teniendo. Y eso, la verdad, que me parece súper potente, porque ahora los seres humanos estamos más conectados con los seres humanos. O sea, vamos y compramos porque la historia de esa persona, o hacemos algo en relación a algún servicio porque lo que nos ofrece es una transformación. Claro. X, una transformación X.
Y ya cuando hablamos de transformación o de cambio, hay una historia detrás que está sosteniendo esa transformación y ese cambio. Y si no sabemos contar eso, que es un gran entrenamiento, por eso lo recomiendo muchísimo, el hecho de ser emprendedor en el mundo del emprendedor hoy a mí me parece que es una, así como el entrenamiento de la atención, me parece que son herramientas claves para poder maximizar tus recursos a la hora de transmitir y comunicar eso que tenés para ofrecer tan valioso, porque si hay algo que creo que hoy el emprendedor tiene son eh, muchos emprendedores, quizás no todos, pero la mayoría quieren ayudar al mundo a mejorar. Claro, Y qué mejor que una historia para hacerlo, o sea, qué mejor que una claro. historia. Así que Te escuchaba, concuerdo al 100% con vos. De hecho, recordé en un momento tuve la oportunidad de hacer un curso con Mariano Pupkin, que él fue mi primer gran mentor. Yo gracias a él aprendí el modelo de las charlas TED. Eh, en un momento hice otro curso que está relacionado también con el tema de contar historias y está relacionado con la marca personal. La marca personal que cada uno de nosotros tiene una marca personal. Y las empresas obviamente tienen su marca personal. El objetivo del curso era aprender a contar la historia de la empresa, de tu propia marca personal. Y lo que recuerdo que él dijo y que vos lo trajiste ahora es esto de identificar cuáles son mis valores, cuáles son los valores que yo sostengo como marca personal o que yo sostengo, ya sea la empresa sostiene como marca personal, identificar una historia que refleje esos valores. Porque al contar la historia, no es lo mismo contar una historia que refleje lo que yo estoy valorando, lo que me es importante para mí, ya sea como persona, ya sea como empresa, a que decirte, mira, para mí en esta empresa lo importante es la flexibilidad, es el estudiar, tiene otra llegada. Acá voy a tomar una frase que dice una persona conocida en el mundo del storytelling que se llama Gay Henry. Él dice que es más potente contar una historia que decir la explicación y el hecho es que la historia es más rica. La historia va a llegar a la persona. Si doy la explicación, no llega. Entonces, me tomo de eso, de decir, bueno, ¿qué historias representan lo que yo quiero transmitir? Si dentro de mi marca personal algo que yo sostengo es la autenticidad, ¿qué historia de mi vida refleja eso? ¿Qué historia de mi trayecto en emprendedor, en este camino del emprender, refleja mi autenticidad siendo emprendedora? Ir contando esas historias va a hacer que la gente que la escuche, que resuene con nosotros, es la gente que nos va a comprar nuestro servicio, nuestro producto, y no necesariamente porque nuestro producto tenga quizás algo en particular diferente a otro, sino porque está resonando con lo que estamos haciendo nosotros en este momento y lo que estamos transmitiendo. Creo que esa es una de las grandes cosas que tienen las historias, el permitir que la otra persona resuene y se sienta identificada. sí, 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 tal cual, o sea, es como también estamos conectando con el cuerpo emocional del otro y quizás cuando estamos describiendo, que era la primera posibilidad de escribir los valores de una empresa, no tiene nada encantador ni movilizador, pero si yo te cuento cómo esos valores de la empresa me inspiran a mí a ser mejor, epa, ya la misma frase ya te cambió el impacto que está teniendo en cuanto a la emoción que estás sintiendo cuando escuchas en relación a qué te inspira a vos. Y creo que eso también es algo que lo voy escuchando muchísimo en las personas, en los grandes, sobre todo que a mí me inspiran, ¿no? O sea, cómo esa capacidad de contar cómo una persona a través de esa herramienta logró transformar su vida, solucionar su problema y en definitiva eso es el estado ideal que estás buscando y por eso terminas comprando el servicio o el producto. Claro. Porque eso es lo que verdaderamente te deja impactado de que sea una posibilidad real. O sea, está conectando con lo real,
con lo palpable, con la experiencia. Y eso es lo transformador de cualquier historia. Entonces, pero, o sea, no voy a desmerecer ninguna historia, pero una historia bien contada arrasa. O sea, no te estoy escuchando, pero si acabamos de tener otro reto, un pequeño desafío dentro del vivo, por eso por ahora en Facebook, ahí te tenemos de nuevo. Pero bueno, gracias a la paciencia de Ibáñez, Lucía Lesinski, hermosa, Luminosa y Poderosa Día, Oscar Santana, Erika, Laura, Lili, dice muchas gracias, seguramente que Lili dice muchas gracias a tus respuestas de lo que es el método TER. Cuéntenos un poquito, cuéntenos, yo sé que hoy nos tuvimos aquí, que allá, que sí, que no, que nos cambiamos, pero cuéntenos un poquito, sobre todo si les inspira, si les interesa contar historias a ustedes, y si han conectado con esa historia personal que si alguien, yo estoy totalmente convencida, como mi editora también siempre le dice a todos los autores, y les escucho decir muchísimo, todos los seres humanos tenemos un libro en nuestro interior, o sea, todo ser humano tiene un libro en su interior. El caso es que aceptar que tenés un libro, transitar ese proceso que es recolectar la perlita de esa historia, que siempre la historia nace de un dolor, de algún episodio que nos llevó sobre todo a una gran transformación. También puede ser de un amor magnífico que a eso haya llevado a otro lugar, a una transformación más allá de lo que nos esperábamos. Pero lo más normal y lo más común es que por lo general la historia más potente que tenemos, y de hecho hay uno de los oradores que amo, que es uno de los mentores que me gustó tomar un curso de modelos de negocio con él, que es Rorro Chávez, si la buscan, tiene una historia que se llama Eso que te quiebra el corazón. Ya de leerlo, a mí ya me subió todo así, de eso que te quiebra el corazón. Y cuando cuenta, o sea, la historia dice que si vos verdaderamente querés dar lo mejor al mundo, por más que te dé vergüenza, que trabajes en que esa herida se transforme, que esa herida se transforme en cicatriz para que puedas convertirte en el protagonista que el mundo está esperando de vos. Porque el mundo espera que te transformes en un protagonista. Y cuando está la herida abierta, seguimos siendo la víctima. Y es así, porque contar una historia para que impacte, para que deje el aprendizaje, es transitar y cerrar el ciclo. Claro. Permitirte cerrar el ciclo. Así que bueno, ahora, ¿qué opinas de esto relacionado sobre todo con el proceso interior de todo ser humano? Te escuchaba, concuerdo en esto que vos decís. A veces las historias más potentes son las que significaron un dolor, quizás. A veces las historias que quizás en ese momento las vivimos como fracaso y poniéndole así un montón de etiquetas a la palabra fracaso porque tiene como mala prensa y en realidad no están así. A veces esas historias son las más potentes y de las cuales más aprendimos y son las que nos van a traer ese mensaje para poder entregarlo. Y acá me detengo un chiquitito porque en línea de lo que vos decís, que a veces las historias, y yo también concuerdo, que las historias más potentes son las que por ahí nos generaron dolor o fueron un fracaso o lo que fuese. A mí me gusta traer siempre esta frase del doctor Mario Alonso Puig, que él habla sobre el cambio, cuando nosotros como seres humanos comenzamos a hacer un cambio. Y él dice que puede pasar tres cosas, que a mí me hace muchísimo sentido. Una es que por inspiración, escuchamos una canción, escuchamos una charla, vemos la actitud de otra persona, leemos un libro, lo que fuese, y nace dentro de nosotros el deseo de hacer algo nuevo. Eso ya es, ahí ya está empezando una historia. La otra es que él dice cuando el ser humano hace un cambio, cuando está harto de estar harto.
Cuando ya, o sea, va a cambiar porque se cansó de estar siempre en la misma situación. No hay necesariamente una inspiración más que el hartazgo de estar harto. Y la otra, que él dice, me encanta cómo lo trae, porque dice, cuando el ser humano cambia, cuando la vida, en su infinita e inmensa sabiduría, nos pone enfrente de situaciones que quizás no sean las más buenas, quizás sean situaciones dolorosas, y podemos nombrar 10.000, perder un trabajo, una enfermedad, no sé, la muerte de un ser querido. Pero ¿a qué voy? Todas estas cosas que acabo de nombrar, tanto la inspiración de algo nuevo como cansarnos de estar siempre en la misma situación e iniciar otra cosa, o se nos presenta algo que sí o sí nos llama a movernos, ese es el inicio de una historia. Comenzar ese viaje nos va a dar el aprendizaje final, que es lo que tenemos que aprender de esa historia, de esa situación que estamos transitando. Por eso concuerdo con lo que vos decís, Lore, a veces nos es más fácil identificar las situaciones que fueron difíciles en nuestra vida. Y acá vuelvo a hacer otro paréntesis, porque a veces, o casi siempre, si bien nos es más fácil identificar las situaciones difíciles, lo que nos puede llegar a costar es identificar el para qué pasamos esa situación en particular. El para qué es el aprendizaje que yo saqué transitando esa situación. Y si lo llevamos a una charla, el para qué va a ser el propósito, es ¿para qué digo lo que digo? ¿Qué quiero que mi público haga de diferente después de escucharme a mí? ¿Qué quiero que piense de diferente? ¿Qué quiero inspirar en el otro con este aprendizaje que yo estoy compartiendo a través de la historia? Pero para llegar a eso, es cierto que primero hay que bucear en el interior. Para llegar a eso es cierto que primero tenemos que revisar nuestra vida, ver cuáles fueron esos acontecimientos importantes que si actuamos ante esos acontecimientos nos trajeron algún aprendizaje. Y eso sí requiere un gran trabajo personal, interior y profundo. Porque esto que te digo, desde mi experiencia, yo lo que te puedo contar o lo que les puedo contar es que me pasó muchas veces de preguntar, bueno, ¿de qué te gustaría hablar? ¿Cuál sería la temática de tu charla? Y a veces pasa que decían, bueno, tengo una historia, me viene una historia, pero no sé para qué, ¿cuál sería el mensaje? Y por otro lado también pasaba que, bueno, me gustaría hablar sobre educación, tenían como el tema. Bueno, ¿qué historia de tu vida está relacionada con la educación y qué aprendiste de eso? Y eso también ya es otro proceso. Es ir hacia adentro, buscar las historias, sacar el aprendizaje y cuando lo tenemos, comenzar a trabajarlo para contarlo. O sea, el orador, yo sigo sosteniendo, si bien hay ciertas técnicas de oratoria que nos permiten vocalizar mejor, que nos invita a utilizar los silencios, nos invita a conectarnos con la emocionalidad, a aprender a dramatizar, son técnicas que van a potenciar la charla si la charla tiene una historia que merece ser contada. Primero necesitamos encontrar la historia y empezar a trabajar sobre ella con todas estas técnicas. Y eso va a potenciarnos, va a permitir dar una charla con resultados superadores, excelentes. Pero primero necesitamos ir hacia adentro. Es así. Tal cual. Así es, así es. Coincido 100% y de hecho creo que por eso transforman. O sea, estoy totalmente convencida que transforman porque se hizo realmente un trabajo tan profundo que se concentra una energía. Si lo llevamos al mundo de la energía, nuestro campo electromagnético concentra la energía que trabajamos o no trabajamos. Entonces, si estamos trabajando cierto tipo de energía y estamos transitando una transformación, porque el hecho de poder encontrar esa perlita, encontrar la historia, es reconocernos, valorarnos, aprender de nosotros mismos y sobre todo permitirnos que otro, que otra se enriquezca con esa historia. Claro, tal cual. Procesos.
Y eso es tan iluminador que cómo no va a impactar. O sea, después que hiciste todo ese proceso, es inevitable que lo que traes, esa luz que estuviste cultivando con tanto esfuerzo, con tanto amor, con tanta pasión, porque el que cuenta una historia termina teniendo mucha pasión, o sea, porque esto, o sea, vos lo debes vivir mucho, quizás al principio no se nota, pero a medida que va como recogiendo los frutos, que va transformándose, la confianza, se va parando en el escenario y ese día ¡fua! Salió esa luz. Sí, 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 tal cual. Y es como una emanación de esa energía que es la que impacta en el campo electromagnético de todo el auditorio. Y eso amo, de verdad. De verdad que es algo bueno, sé que vos también, por eso también vas a escuchar charlas bueno, y me invitaste a ver a Ana María Boba, que no me voy a olvidar nunca, Bobo, No, que es una grandiosa contadora de historias. es increíble. Sí, se las recomendamos y acá Noé me invitó un día cualquiera para ir a verla y fuimos a verla y ¿cómo será que fue tan enriquecedor e iluminador que ese mismo día concreté una entrevista con la dueña de ese lugar en Palermo, donde terminé haciendo una charla taller de autoconocimiento yo, Sí. presentando mi libro? O sea, que esto es pasión puro. O sea, me acuerdo que Noé me decía, y sí, porque me sale la idea de Noé, porque esto también es una historia inspiradora, ¿no? Inspiradora, porque estábamos tan inyectadas de luz, o sea, creo que muy Claro. emocionada viendo todo, qué hermoso, y acá, y esto. Entonces, Noé me dice, acá podrías preguntar para hacer una presentación de tu libro, con una charla en algún momento, porque venía trabajando en eso, y le digo, bueno, ya voy a venir un día a hacerlo. En ese momento no me animaba mucho, porque voy a confesar, no estaba preparada para ir a conversar, porque aparte un lugar divino de Palermo, Hermoso, sí. claro, hermoso de Palermo, no era cualquier lugar, o sea, no estaba preparada de verdad para presentarme y decirle, hola, soy escritora y me gustaría tener una cita con vos para que me escuches la propuesta, ¿entendés? O sea, tengo una propuesta para hacerte y bueno, no estaba preparada y me dice, pero podrías preguntar ahora, ¿no? Mira, ya está. Yo era el diablito ahí que te decía. Se llama Marisa, ahí está Marisa, me dice, yo no estoy acá, anda a preguntar. ¿A vos te parece? Faltaba que te empuje nada más. Bueno, esa es una historia inspiradora y de hecho, o sea, yo me acuerdo de ese día y me inspiro de nuevo. Claro. Digo, o sea, eso pasó porque fuimos también, esa energía de hacer lo que nos gusta, de disfrutar, hace que el campo nos traiga oportunidades y personas también, como no, en este caso, que nos empujan, que nos empujan a que podamos usar esa posibilidad que está ahí para nosotros, pero no la estamos viendo. Claro. Mira, bueno, de ahora lo que vos traes lo del campo. Bueno, antes de pasar a esto que te quiero comentar sobre el campo, es cierto, ese lugar era hermoso, es una librería con una zona para un café, es bello el lugar, bello, bello. No puedo decir nombre, pero fíjense en el feed de Lore, seguramente ahí lo van a encontrar. Sí, si no, nos preguntan, pero bueno. Es hermoso. Y ese día me acuerdo que estábamos viendo a Ana María Bobo, la verdad que es una gran, gran narradora, es increíble. Me llamó muchísimo la atención. ¿Te acuerdas vos cuando fuimos a saludarla a ella? Porque la verdad inspira tanto, pero tanto, y es una persona tan humilde también que al finalizar ella con su, no sería una charla, fue como una especie de cena. ¿Te acuerdas que nos acercamos y algo que a mí me llamó mucho la atención es que ella dijo, qué bueno que hay público joven. Joven. ¿Te acuerdas? Bueno, me acuerdo. Joven de entre 30 y 40, ponele. Porque es cierto. Prima, no sé vos, obvio. Claro. Me dice, ¿te acuerdas que nos dijo? Porque la mayoría de la gente que estaba ahí, yo me acuerdo, la mayoría era gente de entre 50 para arriba o quizás más, porque quizás, desde mi percepción, quizás ellos son los que siguen como abrazando esto del contar historias.
Son como, yo todavía lo detecto, quizás ya es de una generación anterior, por eso es que pienso que nuestros abuelos tenían esa gran capacidad. Y bueno, me acuerdo de eso, fue como re lindo que nos diga, qué lindo que haya gente joven acá también. Bueno, ahora sí, volviendo a lo del campo que te quería contar, lo que creo yo y que va alineado con el concepto que vos traes de que cuando damos nuestra historia de alguna manera es como un regalo a la otra persona, lo que yo pude identificar es que la historia que nosotros tenemos para contar no solamente nos sirve a nosotros como oradores al contarla, porque parezca cierto o no, cuando contás una historia, a veces la vas contando y te vas dando cuenta mientras estás contando de nuevas cosas que no te diste cuenta antes. Son como nuevos aprendizajes, nuevos insights, nuevos, qué sé yo, me di cuenta, me cayó la ficha, como, esto también. Sino que también creo que la historia que viene en ese momento para contarse es porque también va a ayudar a otra persona que está necesitando escuchar eso. Yo nunca, sí, qué relevante lo que acabas de decir. Nunca me voy a olvidar cuando yo estaba entrenando hace un tiempo atrás, que yo recién tenía mi primera aproximación con este modelo, la verdad que yo estaba enamorada, a mí me encantaba, yo iba a todos los entrenamientos, yo digo, el profe me debe ver hasta en la sopa, ya no me debe aguantar más, porque yo, o sea, eran entrenamientos de lunes a viernes y si yo podía iba hasta el sábado, o sea. Y yo recuerdo que en un momento él nos dice qué historias les gustaría contar y a mí se me vinieron dos. Y al principio yo tenía un montón de juicios, digo, pero ¿para qué voy a contar esto? No tiene sentido, que otra de las cosas que yo me decía, como eran historias muy fuertes para mí, yo decía, no, lo más seguro es que la cuente y me largo a llorar, era lo que yo pensaba. Bueno, la cuestión es que preparo las dos que me habían venido y en el momento de la presentación recuerdo que yo había decidido hablar sobre una. Y me pasó algo muy extraño en ese momento cuando estaba caminando hacia lo que era el escenario en ese momento. Fue como dije, no, voy a contar la otra. No sé qué fue. Fue como, bueno, es la otra, no es la que había preparado para hoy. Bueno, empiezo a contar, qué sé yo, bueno, pasó. Y después de eso, una de las chicas que estaba ahí, que ahora es una gran amiga mía, a quien quiero mucho, se acerca y me dio las gracias, me dice, hace mucho que no puedo llorar y tu historia me conmovió tanto que terminé llorando, me dice, pero hace mucho de verdad. Y me dice, yo tengo cierta condición, tengo una determinada enfermedad y me sentí muy identificada con lo que vos contaste y eso me permitió como liberar toda una energía que tenía acumulada. De ahí en más yo dije, claro, es eso, es cuando a mí me preguntaron qué historias querés contar, esas dos historias que vinieron y después que eventualmente yo me decidí por una, no era, no era casualidad. Realmente estaban para algo. Me estaban ayudando a mí y a otra persona en este caso. Y eso lo puedo seguir viendo en cada entrenamiento desde mi papel de guía, por así decirlo, de facilitadora, también lo sigo viendo. Sigo viendo que a veces cuesta primero aceptar la historia por estos cuestionamientos de, no, ¿para qué voy a contar esto? Que seguro me voy a largar a llorar y un montón de otras cosas que nos decimos. Pero cuando aceptamos la historia, la contamos, en el público te puedo asegurar que al menos hay una persona que va a decir, yo me sentí identificada por tal y tal cosa. Yo te entiendo por tal y tal cosa. Gracias por contar esa historia porque me permite ver otra cosa que no estaba viendo. Podríamos decir que es mágico, pero en realidad es cuántico. Claro. Totalmente, sí, totalmente de acuerdo, porque, bueno, con esto que acabas de contar, porque es otra historia, o sea, acá estamos, hoy es un día de historias, o sea, un día de historias. Es un día de historias, porque ya se estarán dando cuenta lo valioso que trae una historia. Lo que acabas de contar es súper valioso e inspirador para cualquier persona que tenga, o sea, que empiece a movilizarse y se dé cuenta que tiene algo que otra persona puede necesitar, porque no nos damos cuenta y a veces pensamos, ¿cómo yo puedo tener algo? Y todos los seres humanos vinimos a este mundo a iluminarlo. Y es cuestión de aceptarlo y empezar a trabajar en esa grandeza que habita en nuestro interior para ofrecerla al mundo. Y
Y hubo un año, que fue el principio de toda mi historia como escritora, que tengo una saga que fui publicando en diferentes libros. Sobre todo mi propósito era conocer el mundo editorial, el mundo de los escritores, y empecé con la saga. Entonces cada capítulo de la saga está publicado en diferentes editoriales, en diferentes lugares, todo estratégico, para que algún día todo eso vaya en una sola saga, que es de la Artesana del Espíritu. Y el primero fue La Artesana del Espíritu, que es el primer cuento, y ese me llevó porque me llegaron, o sea, y como es un cuento que duraba 11 páginas, no, 11, sí, 11 páginas, el tema era ¿qué elijo cada vez que subía a un escenario diferente? Eso era, o sea, me costaba elegir. Claro. Y todavía era esta parte de la parte, lo notaba, la intuición iba como resonando por un lado y esta parte de la mente analítica queriendo razonar y que podría ver el otro, que podría pensar, que lo muy emocional no. Entonces tenés como las dos voces, Sí. la que te ilumina el camino, la que te dice por ahí eso es, y tenés la mente analítica que está cuestionando, juzgando. Y era nuevita en los escenarios, y eran escenarios con un montón de gente, con escritores y qué sé yo, entonces me temblaban las piernitas en esa época, me acuerdo. Hoy ya veo un escenario solo corriendo, de tiro de cabeza. Pero allá voy. Ya voy, claro, está listo para mí, claro. Claro. Pero me acuerdo que todo ese año era entrenarme a poder comunicar bien. Entonces, lo que hacía, y me pasaba eso, tenía esa... Pasa algo al momento de subir al escenario y el micrófono, no sé. Terminaba decidiendo en ese momento, elegía, lo abría el libro y leía, y siempre había alguien, o que y a veces me pasó esto, uy, aplaudieron, me felicitaron, pero siento que no sé, siento que no era lo que tenía que leer, me hubiera gustado leer otra cosa, me hubiera gustado dejar otro mensaje. Y me pasó 2 veces. Una vez saliendo, esto era, bueno, no me acuerdo, en un teatro, salía y, bueno, claro, todo lo normal, pero podría haber leído otra cosa, más fuerte. Y de pronto tuve esa luz que te manda el universo, después de hacer sus cosas, te manda la respuesta. Porque es así, cuando estás en un lugar así, te manda la respuesta. Y aparece una señora, se sacó su cadenita con el símbolo del universo, que la tengo guardada, porque tengo un símbolo, la tengo guardada, y llorando me la regaló, me la puso. Y me dice, espero que la recibas con amor, sé que tenés que tu símbolo, pero quiero que lo tengas porque lo que acabas de leer iluminó mi vida y la de mi hermana, porque su hermana se estaba por morir de una enfermedad terminal. Y yo digo, ¿qué habré escuchado? ¿Qué le habré dicho? Que yo estaba pensando que eso no iba a servir. Y otra vez también, en el baño, ya casi terminando el evento, era una feria del libro, donde también había una ronda de lectura grande con un montón de gente, íbamos rotando, y bueno, había como un montón de escritores súper potentes, y habían historias muy fuertes, como una contada desde ¿cómo se llama? Ay, no me... Bueno, una súper fuerte, ¿sí? Que tiene que ver con los judíos. Entonces, eso era una historia muy movilizante, y me tocó leer a mí y digo, bueno, esto, comparación a eso, es nada, ¿entendés? Porque era todo todos casi llorábamos después de escuchar esa historia. Y bueno, casi terminando el evento, fui al baño, y en lo que salgo del baño me estaba lavando las manos, sale alguien del baño y me abrazó llorando. O sea, eso fue, me abrazó llorando y me decía, gracias, 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 no sabes cuánto, te lo agradezco. Y yo dije, wow. Pero fueron 2 veces en las que sentía que no había hecho, como que no había llegado. Claro, no habías quedado como satisfecha, bueno, y con el resultado. Que el universo te muestra el camino. O sea, te dice, mira de equivocada que estabas, cállate la boca. Y siempre le cuento también, me dice, el universo te dijo, cállate la boca y haz lo que te digo. Entonces, el universo te dice, cállate la boca y haz tu trabajo. O sea, tu trabajo es mostrarle al mundo lo que tenés para ofrecer y listo. Eso, deja de cuestionarlo.
Claro. Y creo que son aprendizajes que también te los tenés que permitir, ¿no? Porque llegar a esos lugares, llegar a que vos tomes la decisión de estar en un entrenamiento, de contar tu historia, es lo que va a permitir que puedas contar tu historia. Entonces, Claro, tal cual. Pensaba eso y también pensaba que necesitamos un entrenamiento para llegar a ese estadio de decir, bueno, me puedo conectar al 100% con mi intuición y permitirme contar la historia que de alguna manera, entre comillas, me está llegando. Creo que, como vuelvo a repetir, si bien hay personas que tienen cierta naturalidad, que ya vienen con esto de poder contar las historias de manera fluida, atractiva, para las personas que no, está bueno entrenarse. ¿Entrenarse para qué? Porque una vez que yo entreno, voy generando confianza, voy generando el cuerpo, se va sintiendo diferente, voy descubriendo recursos que quizás no sabía que tenía, voy aprendiendo cosas nuevas, voy aprendiendo diferentes técnicas y eso ya me da un background, me da una base para decir, bueno, viene la historia y la cuento, porque yo tengo los recursos para hacerlo. No estoy pensando en ay, está la historia, ¿y cómo la cuento? O sea, sería 10.000 cosas al mismo tiempo, imagínate, caos. Entramos en caos. desorden de pensamiento, entrenen la atención también para eso. Claro, tal cual. Cuando yo ya incorporé un hábito, bueno, siempre lo hablamos, pero cuando ya el hábito está en el cuerpo, cuando ya está en el músculo, y ya eso ya es una base. Y me sirve para cualquier cosa, es lo mismo que siempre decíamos, estamos aprendiendo a manejar. Al principio estoy prestando atención a todo. Y voy en primera y tengo y el auto va así y todo lo demás. Pero cuando ya aprendes a manejar, ya podés conversar con la otra persona, ya podés escuchar música, ya quizás ya no estás tan pendiente de en qué momento vas a pasar el cambio, en qué momento no. Es lo mismo para esto. Si ya entrenaste, ya sabes cómo manejar la voz, ya sabes cómo respirar, ya sabes cuándo quizás hay una parte de la historia que merezca un silencio, cuándo o en qué parte de la historia vas a subir el volumen, en qué parte vas a generar intriga. Todas esas cositas se aprenden y se entrenan. Si las incorporamos, nos es más fácil transmitir la historia. A eso es lo que voy. Creo que es todo, es un todo, es entrenar y también esto que vos decías, Lore, abrirnos a la posibilidad de darle lugar a esas historias que van llegando. Y creo que también el entrenamiento nos permite aceptarla las historias, porque mientras más entrenamos, más vamos tomando percepción de que la historia que viene no es de casualidad. Mientras más experiencia tenemos, ahí nos damos cuenta de decir, bueno, esto que te decía Tade, el universo te está diciendo que lo contés, es por algo, es para algo, en realidad. Tal cual, sí, sí, sí. Solo te escucho y digo, si bien quizás alguien pueda estar escuchando, bueno, o sea, quizás esto de identificar la historia, la intuición y, bueno, esto del pensamiento desordenado, es entrenamiento, porque sí experimentamos todos los seres humanos el tema desordenado que libera la mente analítica a través de todos los prejuicios que empiezan a aparecer en relación a lo que viene, llega para transmitir, porque sobre todo dependiendo de tu impronta en el mundo, tu don y tu talento van a hacer la diferencia. Y parte de mi don es movilizar, generar revolución interior. Y eso es algo que me costó muchísimo aceptar. Claro. Y a veces llegan cosas bien potentes y tenés que abrirte a hacer esa potencia que mueve el interior del otro. Y a veces sos el amor incondicional que le ilumina la vida. Y esa parte me fascina. La otra, me cuesta un montón aceptarla, pero cada vez la acepto más. Y es aceptar también que es parte de nuestro camino dar lo que vinimos a dar al mundo. Claro. Entonces, entrenar sobre todo para poder contar tu historia hace la diferencia. Hace la diferencia y creo que también te lleva a un lugar mejor, de autoconocimiento sobre todo, de autoconciencia.
Y que una persona te agradezca o te diga solo, que le veas los ojos llorosos nomás, o la alegría de estar súper contenta, contento, ya está. Hiciste tu trabajo, ya está. Eso era. Claro. Para eso estabas. Es Ya como... sí, despertaste algo en la otra persona, inspiraste algo en la otra persona. Sí, sí, tal cual. Y bueno, también aceptar esto algún día, bueno, en algún momento voy a hacer algo, o si querés lo hacemos, cómo lidiar con el rechazo, porque esto también tiene un camino. Bueno, ser emprendedor ya es lidiar con el rechazo, querer llegar sobre todo a hacer algo que tiene que ver con el contacto con las personas, es gestionar mucho rechazo y aceptar que así como va a haber gente que le va a encantar, va a haber gente que te va a decir lo que estás haciendo no me gusta. Tal cual. Pero va a ser menos, quizás, y todo va a depender. El tema es que es parte de aprender a gestionar el rechazo, es parte del camino. Y me acuerdo que con La artesana del espíritu, ese es un libro que bien, o sea, era un libro de muchos autores y lo vendí muchísimo, o sea, era un libro que lo vendí muchísimo. Y sobre todo porque el libro tenía una portada divina y todo, la editorial, el nombre, todo, era como muy potente la impronta de ese libro. Y me acuerdo que yo estoy enamorada de La artesana del espíritu y la historia es muy potente en mi vida, me transformó y transformó a mucha gente. Y escuchar que una persona familiar me diga, ¿sabes qué? Me gustan tus poemas, pero así, o sea, con ese tono de, pero los cuentos no, la verdad que no, feos, me dijo. Te lo digo como para que lo trabajes, me dijo. Claro. Y en ese momento, de verdad, o sea, es tu preciado tesoro. Le gusta a un montón de gente te dijo que estaba buenísimo, pero aparece alguien cercano que te tira una bomba y tenés que estar listo para gestionar y Claro. gestionar eso. ¿Sabes que eso puede pasar? Tal cual. Desde qué lugar te dicen las cosas hace mucho la diferencia, desde qué lugar la tomamos hace toda la diferencia. ¿Entendés? Tal cual. Entonces, también es parte del camino, así que no dejemos tampoco de lado el aprender a gestionar el rechazo, porque eso es algo que nos puede llegar a pasar a todos. Sí, aprender a gestionar el rechazo y yo también lo que noto, no en todos los casos, pero por ahí aparecen ciertos casos que son simplemente, los tomo como aprendizaje, de qué hacer ante las personas. Hay personas que tienen miedo de contar, o ya sea contarlo en papel, ponerle de escribirlo o dar una charla, por miedo a qué va a decir el otro. Quizás no necesariamente se termina enterando de que hubo un rechazo por la otra persona, sino ya ese simple miedo. Sí, El simple miedo de decir, bueno, no lo voy a contar porque seguramente hay Pepito, Juanito, Menganito, van a pensar mal de mí, van a pensar esto, van a pensar lo otro. O también pasa que a veces nos abrazamos tanto a un status quo, a un determinado nivel social, a una determinada etiqueta, que me pasó de decir, bueno, ¿cómo puedo, yo hablando desde guía, desde facilitadora, cómo puedo abrir el campo para que la persona se dé cuenta que el mensaje necesita trascender esas barreras? Que ya el solo hecho de pensar que no voy a contar algo por el miedo a qué va a decir el otro, ya está limitando el mensaje, está limitando el crecimiento que le puede significar para la comunidad, está limitando el crecimiento que le puede significar a la sociedad. Eso también es un gran desafío. El gran desafío de esto, por un lado, sí, de gestionar el rechazo cuando tenemos la oportunidad, porque seguramente va a haber a alguien a quien no le va a gustar. Sería utópico pensar que le vamos a gustar a todo el mundo. ¿Qué hacemos cuando recibimos ese feedback, por un lado? Y por otro lado, ¿qué hacemos con ese miedo previo que me está limitando a contar algo? Con ese miedo de decir, no, yo pertenezco a determinado estatus social, no puedo contar esto. O ese miedo de decir, no, ¿qué va a pensar el otro? Eso también es súper limitante, súper limitante. Sí, eso
la verdad que es algo para entrenar también. Mucho. Oye, todo lo que estamos hablando y todo lo que tenga que ver con los recursos humanos, espirituales, energéticos, es un entrenamiento. Y mientras más conciencia tomamos de que todo es un entrenamiento, que si hay una limitación, no es que seamos tontos o que seamos incapaces, es que en este momento no tenemos las herramientas, ni la habilidad, ni la capacidad desarrollada para hacer eso. Es cuestión de también abrir un poco la mentalidad y conectar más con el crecimiento, que es parte de, y bueno, aceptar que hay un entrenamiento para que podamos pulir el diamante que habita en nuestro interior. Y es la única forma que vamos a ayudar, sobre todo si todos tenemos algo grande para hacer. Y eso impacta potentemente en la comunidad. Y a través de la comunidad al mundo. Y también, esto también lleva a que a veces surgen soluciones de las historias, conectas con tu historia y quizás conectas con una solución que después se transforma en un tremendo movimiento. Movimiento, tal cual. Sí. Entonces, eso ya hace la diferencia. Aunque haya un movimiento de 10 personas, que ya estés impactando 5, 1, ya hay diferencia. Y si a eso lo vas escalando, no tenés idea a dónde puedes llegar. Entonces, una historia, de verdad, es muy potente para los seres humanos y para el mundo. Así que, bueno, si querés, ya estamos 5 y 7, como para ir conectando con el cierre. Bueno, ¿yo qué les puedo decir en cuanto a esto de contar historias? Ya lo dijimos durante todo el vivo, como tips, es bueno siempre hacer una mirada hacia nuestra vida, identificar cuáles fueron los momentos que fueron determinantes y momentos que quizás pueden que estén etiquetados en momentos lindos o en momentos malos, pero lo importante es identificarlos e identificar ese mensaje. Ahí ya tenemos, ¿qué les puedo decir? El 60% del trabajo. Y después sobre eso empezar a trabajarlo, para contarlo. Si quiero transmitir una charla en una escuela, por ejemplo, si soy docente, si quiero transmitir una charla motivacional en un equipo de trabajo, si lidero equipos de cualquier ámbito, de la ciencia, de la educación, privado, lo que fuese, una historia bien contada va a hacer mucho la diferencia. Porque concuerdo con lo que dice Lore, una historia puede significar la diferencia en otra persona, quizás al menos en una persona, pero piensen que esa persona también tiene su entorno y esa persona va a impactar en su entorno y así se va a ir multiplicando. Entonces, los invito a que saquen el baúl de los recuerdos, que busquen fotos, eso es un súper recurso. Disculpame que te interrumpa. Sí. Un segundo, si me querés esperar, justo llegó la llamada. Ah. Le estoy al público, bueno, voy a responder. Van a ser presentes. Hola, ¿Mercado Libre? Voy a salir 2 minutitos, ¿sí? Ahí está. Y bueno, ya vamos cerrando, Loren, tranqui. Vamos cerrando. Es que se van a ir y bueno. Abro la puerta y... Bueno, dale. Yo veo si hay algo acá en Instagram. A ver, ¿quiénes están acá? Julián Adrián Rotela. Bueno, si hay alguien que tiene alguna pregunta respecto al modelo TED, de las charlas TED, este es el momento. Yo ya les había comentado cuáles son las características. Es un modelo que es ampliamente difundido, que tiene amplio conocimiento de las historias, que nos permite hablar desde nuestra experiencia, desde el ser orador. A ver si hay algo acá en el chat. Y otra herramienta que es sumamente importante al momento de que necesiten hablar en público es, bien ahí, porque justo les estaba contando que otra herramienta que quizás no la dijimos, o sí, vos la dijiste, Lore, es el viaje heroico. El viaje heroico es lo que nos va a permitir identificar nuestras historias. Podríamos hacer después un vivo que sea solamente del viaje heroico, pero este modelo nos permite identificar las historias que merecen ser contadas, porque es a partir de ellas que vamos a sacar el aprendizaje, y el aprendizaje es el para qué digo lo que digo. Cuando tengamos la historia y el aprendizaje, lo llevamos al modelo TED y lo podemos contar de manera
muy fluida y de alto impacto. Buenísimo, me encantó. Y bueno, creo que con eso esperamos haberles inspirado. Yo voy a dejar de cierre, sobre todo, que si están escuchando y están conectadas a este vivo sobre las historias, espero que te hayamos, o sea, esperamos impulsado a hacer este camino de conectar con tu historia y hacerte esta pregunta: ¿cómo puedo cambiar mi historia a futuro? ¿Cómo puedo cambiar el mundo a través de mi historia? ¿Cómo puedo cambiar mi historia? Porque incluso esta historia te ayuda a cambiar tu historia. Claro. Que no es lo mismo contarla desde un lugar que de otro. Entonces, todo esto también es una gran transformación y te queda como un llamado a la conciencia, un llamado al ser, un llamado a tu misión, al propósito, pero bueno, eso, un impulso a tomar acción en relación, en camino hacia esa grandeza que habita en tu interior y que otros están esperando disfrutarla. ¿Es así? Claro, que la comunidad la necesita de por sí. Sí, tal cual. Bueno, Lore, Gracias. gracias a vos, gracias a los que estuvieron en Facebook, en Instagram, la verdad que fue como mucha ida y vuelta, Sí. pero ya está. Yo voy a hacer después un vivo como para ver si funciona bien y bueno, pedir disculpas y contar un poquito lo que pasó y mandarlos a ver este vivo y hablando un poquito de las historias, porque es un tema tan rico y bueno, a veces internet, Claro. evidentemente quizás mi cuenta la voy a tener que reiniciar o algo, pero ya vamos a solucionarlo. Bueno, así que bueno. Nos genial. estamos viendo en el próximo vivo, la próxima semana, por este canal, por el feed de Noé. Por mi feed. Le estamos confirmando si a las 3:30 o a las 4. Eso le vamos a Genial. estar confirmando durante la semana, ¿sí? Y bueno, Perfecto. por Facebook todo bien. Acá no se cortó Genial. nada. No pasó nada. Así que. Es el señor Instagram. Sí. Bueno, Bueno, chao, chao. chau, chau. Adiós, adiós. Chau. Buenas vibras. Ahí está. Ahí está, ahora muchas buenas vibras. Vamos a finalizar la transmisión. Cuídense mucho y amen.